Mis amados hermanos en Cristo, para que comprendan ustedes la lógica de algunos no católicos que nos atacan constantemente a los católicos, y como en el ejemplo del video, que también muchas veces tienen la costumbre no solamente de salirse del tema que se está tratando, sino plantear 2 o 3 preguntas, hasta 5 preguntas más, y no escuchan ni siquiera la respuesta que se les está dando. Pues, por ejemplo, el hermano Juan está respondiéndole a un usuario que dice que cuando Jesús le está diciendo a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, entonces se está refiriendo es a Jesús mismo. Si yo digo, tú eres Pedro y eres inteligente, entonces según la lógica de algunos no católicos, yo soy el inteligente. ¿Qué sentido tiene que yo diga tú eres? Si lo podría decir claramente, Pedro, yo soy la roca, Pedro, yo soy la piedra, pero es que el mismo nombre de Pedro significa piedra, entonces no tiene ninguna lógica. Es lo que está respondiendo efectivamente el hermano Juan. Pero, ¿a dónde voy yo? Miren el primer comentario que aparece. Bro, espero que estés súper bien. Yo tengo una duda. Si la Iglesia Católica es fundada por Cristo, ¿por qué actualmente se encuentra muy torcida? Un saludo. ¿Se dan cuenta cómo vienen a ver un video que está hablando sobre Pedro, la roca, y enseguida salen con otro tema? Así son muchos no católicos. No escuchan la respuesta porque cuando vienen no están dispuestos a escuchar muchas veces la respuesta, sino que inmediatamente se les viene a la mente qué van a decir para ver por dónde le buscan la caída y de pronto qué pregunta no puede responder. Pero yo sí le voy a responder a Humberto Rosa. Le voy a responder su pregunta. Cuando él dice, si la Iglesia Católica es fundada por Cristo, ¿por qué actualmente se encuentra muy torcida? Este hermano Humberto no entiende la lógica del reino. Cuando a Jesús lo critican por estar sentado con publicanos y pecadores, él dice, no son los sanos los que necesitan de médicos, sino los enfermos, primero. Segundo, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Jesús no vino para redimir a los santos, Jesús vino para redimir a quienes, a los pecadores. Y la iglesia, siguiendo la dinámica de Jesús, tiene en su seno a pecadores y los está llamando a la conversión. Él no dice vengan acá todos los santos y los puros que con ellos voy a crear una iglesia. No, él dice venid a mí todos los que están cansados y agobiados que yo los aliviaré. Y él está viniendo a sanar, a recuperar y a salvar a los pecadores. Por lo tanto, la iglesia es un hospital de pecadores. Ah, ¿no me crees? Bueno, te voy a dar varios ejemplos en los que Jesús sabía que quienes estaban al lado de él no eran perfectos y aún así los mantuvo hasta el final y algunos de ellos se convirtieron en grandes testigos. Algunos, no todos. Hablemos de el primero y más delicado y desastroso de todos, Judas. Desde que Jesús conoce a Judas, sabe quién es y sabe qué es lo que va a hacer. Sin embargo, no le dice, no, lejos de mí, apártese de mí, no. Lo mantuvo en el grupo de los discípulos sabiendo que él iba a ser quien lo iba a traicionar. Queridos hermanos, Jesús, entre los que llamó, convocó, aceptó a uno que era traicionero. Y en la iglesia hay muchos Judas, como aquellos que abandonan la iglesia. Muchos de ellos tienen la actitud de Judas. Y también, aún dentro de la iglesia, hay muchos
que traicionan a Jesús. Segundo, Pedro tenía un carácter del berraco. Era de fuerte carácter y fuera de eso era muy, ¿cómo les digo yo? Era muy primario es la... Porque muchas veces decía las cosas como se le venían y era un poco terquito, era terquito. Y fuera de eso, negó a Jesús. ¿Y Jesús qué hizo? Lárgate de aquí, no te quiero volver a ver. No, lo convirtió en el primero de los apóstoles. Omar, ¿dónde dice la Biblia que Pedro es el primero de los apóstoles? Pues el texto en cuestión es Mateo 16, 18. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El Evangelio de Lucas, hay una parte donde dice Pedro, mire que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como al trigo. Pero yo he orado por ti para que tu fe no desfallezca y tú cuando hayas vuelto confirma a tus hermanos. No es suficiente. Juan, en el capítulo 20 o 21, no recuerdo bien, cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas más que estos? Y le hace la pregunta por 3 veces para reparar las 3 negaciones de Pedro y le dice, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Es decir, a quienes son dóciles y a quienes no son tan dóciles. Jesús esto solamente se lo dice a Pedro. Y volviendo al Evangelio de Mateo, ¿qué sentido tiene que Jesús le entregue las llaves a Pedro si está hablando de sí mismo? ¿Sí me doy a entender? Que entre otras cosas es lo que está diciendo el hermano Juan. O sea, según la psicología de algunos no católicos, en el momento en que Pedro se equivocara, entonces Jesús simplemente le iba a decir, devuélveme las llaves. ¿Se dan cuenta de eso, mis queridos hermanos? Y vamos más aún allá. Resulta que Santiago y Juan también tenían un fuerte carácter. Tan es así que se les llamaba hijos del trueno. Fueron ellos quienes en algún momento, cuando a Jesús no lo quisieron recibir en un pueblo entre los samaritanos, dicen uno de ellos, Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego contra ellos que los devore? Y Jesús se está dando cuenta de quiénes son los que ha llamado para ser sus discípulos. Pero es que si todavía falta más. Entre los discípulos había otro maravilloso, Mateo, que era cobrador de impuestos, un israelita que traiciona a sus propios connacionales para cobrar impuesto para Roma. Por lo tanto, era no muy deseado entre los israelitas porque se le consideraba un traidor. Pero si todavía falta más, no he terminado. ¿Qué diremos de la belleza de Santo Tomás, que después de ver milagros de Jesús, duda de la resurrección de Cristo? Queridos hermanos, mirando las cosas desde esta perspectiva, mi estimado Humberto San, Jesús desde el inicio está mostrando que humanamente hablando, aquellos a quienes llamo no son perfectos. Más bien, respóndeme tú la misma pregunta que me estás haciendo, pero con un sentido diferente. Muéstrame la primera secta que sea humanamente perfecto, sin tacha ni arruga. Muéstramela. Humberto, ¿estás ahí? La primera secta que sea perfecta humanamente hablando, sin defectos, sin mancha y sin arruga. Porque en todas partes hay pecadores, porque en todas partes hay personas que definitivamente, como dices tú, son torcidas. Una pastora que se lo juega a su pastor y se le vuela con el mozo. Unos pastores que a veces abusan también de aquellos que les están siguiendo.
Unos pastores que acumularon riquezas durante años y hoy se están separando y se están peleando la fortuna de millones de dólares que le quitaron a sus seguidores. Los pastores que están defendiendo también ideologías como la de género. ¿Se dan cuenta, mis queridos hermanos? Ninguna iglesia, ninguna secta es perfecta porque nosotros no somos perfectos. Entonces, definitivamente, querido Humberto, estás muy fuera de tono porque no has entendido la dinámica del reino. Cuando Pablo dice, Dios escribe derecho en renglones torcidos, es decir, que a pesar de nuestras imperfecciones, Dios actúa de manera poderosa haciendo grandes cosas. Entonces, para que lo tengas presente, el mismo Pablo, cuando está predicando, está diciendo, de entre muchos de nosotros han salido varios anticristos. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿para qué andar haciendo este tipo de cuestionamientos tan inútiles? En lugar de preocuparte, tú que te consideras tan bueno, Humberto, y tan perfecto, ¿por qué no ayudas a los demás a ser santos? ¿Por qué no predicas la palabra de Cristo y entiendes la debilidad de los demás antes de ponerte a juzgar? Si algo me parecía a mí hermoso de una persona que ha tocado fondo, es que cuando se levanta sin olvidar de dónde la misericordia de Dios lo ha sacado, no está mirando a los demás para juzgarlos y señalarlos con el dedo, sino que está allí como una persona que entiende la debilidad del otro y está dispuesto a ayudarle a levantarse en lugar de estarlo criticando. Queridos hermanos, espero que este video sea de mucha bendición para ustedes. Si lo estás viendo en YouTube, suscríbete a nuestro canal de YouTube y ven a ver nuestro contenido. Si lo estás viendo en TikTok o en Instagram, pues suscríbete también a esos canales para que apoyes nuestro trabajo de evangelización. A ustedes por su atención, muchas gracias. Dios les bendiga. Hasta pronto.